Estamos de regreso en Pauta Semanal, como todas las semanas. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Eduardo Manzanares, Gabriel Vega, Hernán Ferreira, para debatiendo de cara a la contingencia y en particular este día domingo 25 de octubre, este plebiscito histórico que da Chile, que nos damos los chilenos. Eduardo, en el primer bloque al término hablaba Hernán y de alguna manera marcaba fuertemente su molestia o su enojo respecto al proceso o el tipo de cosas o argumentos que se han dado a favor o en contra. Pero lo cierto, yo creo que ahí hago el ánimo de tratar de ser objetivo con la información que se da. Es cierto, cada cual puede emitir su opinión, pero aquí también es una falacia decir que siempre estuvieron todas las condiciones para generar cambios. Es cierto que hay cambios que requerían una mayoría simple, eso es cierto, y se han hecho cambios. De hecho, esta Constitución ha sido reformada varias veces, pero hay aspectos en los cuales los cambios no se han podido provocar precisamente porque hay fueron calificados que son muy altos. Y eso es importante porque es cierto, lo que dice Hernán, que hay mucha gente que desconoce cómo funciona esta Constitución. Hay quórum que establecen que no basta el 50% más uno, sino que requiere un 57%, hay otras de un 66%. Y ahí es donde hay aspectos de esa Constitución que no se han podido cambiar o modificar por estos quórum altos. El tema está que esos aspectos fueron definidos por un grupo minoritario de personas que establecieron que había aspectos de esta Constitución que se requerían mayorías superlativas para poder generar esos cambios. Mayorías que, Hernán dice, sí, tuvieron la mayoría, pero para los 66% no ha habido en la historia desde el 90 la democracia ninguna coalición que tenga un 66%, que domine 2/3, menos aún con un sistema que por mucho tiempo está con el binominal, con senadores designados. Entonces, claramente había ahí un esbozo para no modificar lo medular. Pero hay otros ejemplos recientes, como por ejemplo el tema de la nacionalización del agua, donde hubo una votación de 24 senadores en contra 12 y no se pudo modificar. Ahí es un ejemplo claro donde hay leyes o aspectos de la Constitución, normas de la Constitución más que leyes, que establecen quórum calificado. Entonces, en eso también es bueno decir que en este proceso, que gana el apruebo, la diferencia es que 10 o 12 personas que pueden haber redactado, aquí van a ser otras, muchas más. Y en términos, yo te respondo, Hernán, también depende de todos nosotros llegar al término de este proceso, si es que gana el apruebo, con mayor información a nuestra ciudadanía. Es tiempo para precisamente recuperar el tiempo perdido en la educación cívica, en estudiar, en definir. Yo creo que eso es tarea de todos y yo estoy esperanzado de que ese proceso podemos mejorarlo y no finalmente llegar a la dicotomía si está por aprobar o rechazar, en este caso, una nueva Constitución al término de este proceso. Creo que también es momento también de hacer ese ejercicio de educación ciudadana o de educación cívica. Eduardo, frente a eso, en términos de lo que quisieras comentar respecto a clarificar precisamente que hay cosas que no se han podido hacer y que no ha pasado por voluntad, sino que también ha pasado por el sistema que hoy día nos da esta Constitución vigente, que ha tenido reforma, pero en lo sustantivo hay cosas que no se han podido modificar. Mira, las reformas que se pudieron modificar son aquellas que la derecha quiso modificar porque ya les convenía modificarlas. Por ejemplo, el caso de los senadores designados, que recién fue modificado el año 2009, prácticamente 10 años después que la democracia, entre comillas, se había recuperado. Digo recuperado porque no la totalidad. No nos olvidemos que seguía existiendo el COSENA, existiendo, ¿no es cierto?, los generales en jefe de las Fuerzas Armadas que eran inamovibles, y existía un supra, ¿no es cierto?, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que hizo 2 intentos, ¿no es cierto?, de aviso de golpe de Estado, el Boinazo y el ejercicio del Enlace. Entonces, claro, muchas cosas no se pudieron cambiar. El año 2009 se cambió efectivamente el tema de los senadores designados porque ya el presidente que 2005. Venía podía... 2005, porque ya el presidente podía designar nuevos senadores designados. Entonces ahí les iba a cambiar el cuadro matemático y ahí accedieron a cambiarlo. En el caso de lo que tú comentas, el tema no era la nacionalización del agua, sino que de establecer el agua como un derecho social, ¿no es cierto?, que tenía propietarios, pero que esa propiedad podía ser, ¿no es cierto?, conculcada por las necesidades del conjunto de los ciudadanos y del Estado de Chile en función de las necesidades. 24, efectivamente, votos de senadores de derecha 12 se pusieron
24 aprobaron y sin embargo la ley no pudo ser cambiada. De manera que lo que está la derecha dice, oye, pero ¿para qué vamos a hacer tanto ruido, o sea, gastar mucha plata, si podemos hacer los cambios con la Constitución que existe? Y el problema está en que esta Constitución está cautiva, ¿no es cierto?, está secuestrada por esas mayorías. Si la derecha nunca quiso cambiar lo que había que cambiar, no lo va a hacer tampoco ahora. Ahora, bueno, después del día que tú preguntaste qué va a pasar el día 26, yo creo que hay dos escenarios posibles. Y se nota obviamente que hay una derecha incómoda con este plebiscito, lo demuestra, ¿no es cierto?, la rabia con que opinan y cómo gesticulan y cómo gritan, ¿no es cierto?, algunos de sus dirigentes, ¿no es cierto?, porque, claro, hay un sector de la derecha que está legítimamente por el apruebo, y yo entiendo, pero la gran mayoría de la derecha política está por el rechazo, eso está claro. La UDI, parte de la Revolución Nacional, la parte más importante, entiendo, está por el rechazo. Y por lo tanto ellos, sabiendo que viene una derrota, lo que están esperando, ¿no es cierto?, es que su representación en este plebiscito sea importante, es decir, ojalá más de un 40%, 45%, ojalá llegar al 44% que tuvieron en el 88%, en las condiciones en que se hizo, ¿no es cierto?, ese plebiscito del año 88. Para la oposición, tampoco los problemas son menores, porque no nos olvidemos que la oposición, que somos hoy de nosotros, tiene como varias almas, ¿no es cierto? Si el apruebo es mayoritario y es contundente, obviamente que las posibilidades de hacer cambios profundos en la nueva Constitución, que borren definitivamente los conceptos neoliberales que existen en la actual, simulados o no, disimulados o no, son más probables, son más posibles, ¿no es cierto? Pero si el triunfo no es tan contundente, entonces también hay sectores de la oposición que pueden ser partidarios por mantener muchas de las cosas que existen, y ese es un peligro que existe obviamente hoy día, de manera de que el día siguiente del triunfo del apruebo, en este caso, es lo que todas las encuestas indican, van a haber dos escenarios posibles y se va a ordenar el naipe. Yo lo que espero es que prime la conciencia democrática del pueblo chileno y de los actores políticos, que efectivamente, como dice Gabriel, nos sentemos a conversar, pero con los ciudadanos, pues, si son los ciudadanos los que impusieron este plebiscito, no fueron las élites políticas, ni siquiera los partidos, ni siquiera nosotros yo no me hago cargo porque soy dirigente de un partido, pero la verdad es que yo no tuve ninguna participación en estas decisiones políticas que se hacen en el Gran Santiago, porque lamentablemente, tanto como en el tema administrativo del país, en los partidos igual existe este centralismo. Pero yo creo que es necesario darle sentido a esa participación ciudadana que salió a la calle, que hoy día no tiene dirigentes representativos en el ámbito político y sin embargo quiere participar. De la forma más masiva que se pueda representar ese ciudadano, yo creo que puede salir una constitución bastante más democrática, más representativa, ¿no es cierto?, de cuáles son las necesidades, de lo que quiere el ciudadano. ¿Qué es lo que queremos? Yo también me siento ciudadano: justicia, igualdad, participación en los beneficios de la sociedad, que no solamente se llenen los bolsillos unos pocos con el trabajo y el sudor de muchos, sino que efectivamente construyamos una sociedad como hay otras, ¿no es cierto?, en el mundo, que han permitido, ¿no es cierto?, que el repartijo de la torta sea mejor, que hay un Estado más prevalente, más participativo, que entregue una salud adecuada, con todo. Efectivamente se ha ido mejorando, pero falta mucho todavía. Que estemos más preocupados de estar en paz con los vecinos que estar en guerra con los vecinos, que estemos más preocupados, como lo ha hecho el presidente Piñera, que fue a un país extranjero, ¿no es cierto?, a lidiar con otro país, ¿no es cierto?, creyendo que con eso iba a mejorar su imagen internacional. Es decir, yo creo que eso es lo que nos preocupa, y fundamentalmente lo que nos tiene que preocupar son los problemas actuales de la gente, que tienen que ver con el cambio climático, con el tema de la pandemia, con el tema, ¿no es cierto?, del medio ambiente, porque aquí va a cambiar la historia, estimados amigos. Y aquí no han pasado cosas que van a pasar desapercibidas. Eso nomás. Hay aspectos en la Constitución, muchachos, que también yo creo que van a entrar en tela de juicio. ¿A ustedes le acomoda el hiperpresidencialismo que está en esta Constitución en términos de distribución del poder? Gabriel, Hernán, ¿es parte de las cosas que ustedes consideran que es necesario abrirnos a discutir? Porque no hay duda de que esta Constitución tiene un sesgo, es una Constitución muy presidencialista, y por lo tanto la distribución del poder no es algo que sea fácil de hacer. Piensen lo que nos hemos demorado en
elementos mínimos de descentralización a lo largo de ya 40 años de esta Constitución. Gabriel. A ver, de los aspectos más importantes que debe tener una Constitución, por definición, es limitar el poder político. O si creamos un monstruo que se llama Estado, que va a tener ciertas atribuciones, por ejemplo, el monopolio de la violencia física, tiene que estar muy limitado su poder. Por eso hay más de una cámara, por eso hay poderes independientes, por eso hay organismos autónomos. Yo creo que gran parte de ellos se van a mantener. Me imagino que la tendencia va a ser a generar cuerpos colegiados, un grupo de Contraloría, un grupo como Tribunal Constitucional, y validar la forma en que se van a elegir. Porque tienen que haber estos filtros, y finalmente lo que ellos hacen es limitar que los políticos algún día se pongan chúcaros y el 50+1 le quiera poner la pata encima al 49,9, porque eso no puede pasar. Por eso también valido de que hayan quórum para ciertas situaciones y que los sigan habiendo, y que haya quórum también, y que hayan cuestiones que nos pueden parecer justas o no, pero que hayan cuestiones inconstitucionales. Si la mayoría quisiera legislar a favor de la pena de muerte, y cuando nos pusimos de acuerdo dijimos, ok, no vamos a querer pena de muerte, todos tenemos derecho a vivir, perfecto, eso va a ser una materia inconstitucional. Me parece lógico que así sea, que nos pongamos límite al poder. Ahora, en cuanto a los sistemas de gobierno, yo creo que ese es el gran meollo de la discusión que va a haber. Yo creo que más allá de la lista de derechos, que es algo que se va a conversar, y yo creo que eso se va a conversar con calculadora en mano, porque finalmente es el fisco quien aporta para eso. No creo que sea tan irresponsable una convención constituyente en cargar la mochila fiscal, porque una de las normas esenciales también a propósito de la institucionalidad es el límite fiscal. Bueno, entre tantos temas, la regionalización tiene una tremenda oportunidad, la descentralización, en específico, que no es solo regionalización, es parte de las atribuciones de los municipios, de los gobiernos regionales, de cómo construimos el país desde los territorios. Es una gran oportunidad, y sin poner en duda el Estado unitario, quizás. Puede que terminemos en una especie de federalismo, quizás. Ahora, el presidencialismo, claro, es algo de lo que más se ha discutido, ha sido tema en un acuerdo antiguo entre DC y RN, me acuerdo, que fue un primer esbozo de pensar un semiparlamentarismo, en pensar en un jefe de gobierno distinto al presidente de la República como jefe de Estado. Quizás hay que explorar la okay. A ti, Hernán, el sistema presidencial vigente te acomoda en términos de la distribución del poder hacia las regiones, los territorios? El tema es súper complejo, pero dos cosas. Mire, esto, cuando uno escucha estas cosas, son todos problemas tan de la élite política, tan finos, digamos, que son, ¿cierto? ¿El centralismo tú dices que es un problema de élite? ¿Me escucha? Es tan de hablar, ¿cierto?, de sistemas parlamentarios, reglamentarios, sino que la gente quiere, ¿cierto? Primero, yo digo que no quiero hacer estas cosas, pero lo primero es que le aseguren, ¿cierto?, que tenga que pueda proyectarse en su vida, ¿cierto?, que tenga un trabajo, que si lo despiden de ese trabajo, porque puede pasar, y pasa en la vida, tú puedes encontrar luego otro trabajo, que puedas tener una salud, ¿cierto?, aceptable, que no puedas pagar quizás tanto por la salud, ojalá que tenga una educación, ojalá que cuando tú llevas a tus niños al colegio municipal, lo que sea, al colegio, que tengas una buena educación. Y no están pensando, mira, ¿qué sistema tenemos? ¿Parlamentario, semi-parlamentario, presidencial? Elegir de ahí, que si es un sistema parlamentario o presidencial, la gente va a tener una mejor calidad de vida, me parece que es equivocado, y enviar las cosas desde arriba. Cuando la gente no ha pasado necesidades en la vida, apremiantes,
empieza a decir, ¿sabes? Que en realidad creo que el sistema parlamentario es mejor que el sistema presidencial, porque en realidad, y la teoría es la teoría es otro, y la gente que está normal te dice, pero pues si yo quiero trabajar. O sea, ¿por qué me está hablando de este tema parlamentario? Pero, no, que si tenemos un sistema parlamentario, usted va a ir mejor en la vida. Pero ahí en tu análisis solo te consulto, muchas de las cosas que tú estás diciendo, que es cierto, las necesidades mínimas que un ciudadano espera, hay muchas de esas condiciones que es más fácil llevarlas a cabo con un mayor poder de autonomía, porque hoy día la estructura central que tenemos, por ejemplo, para mejorar lo que dices tú, la educación pública, es de un Ministerio de Educación hipercentralizado, que te define por alguna métrica si te corresponde tener una mejora en tu colegio público o no. En el caso de salud también son ministerios bastante centralizados, donde definen la política pública, y desde ahí muchos problemas en el territorio, sobre todo aislados, no se resuelven. Entonces, cuando yo hablo de cambio de estructura, también tiene que ver con herramientas para, precisamente lo que tú dices, buscar una mejor manera de resolver esos problemas. Es que el tema educacional, esa solución ya se hizo, ¿cierto? Se hizo. ¿Y ¿saben cuál fue? Yo siendo tanto docencia media, recuerdo a mi profesor discutiendo, mira, esto lo decía otra vez, mira, bueno, yo ya en Arica, ¿cierto? Oye, si se nos queda un vidrio, 2 o 3 vidrios, tenemos que contar a Santiago, presupuesto a Santiago, ¿por qué no lo hacemos acá? ¿Por qué tenemos que contar a Santiago? ¿Saben cuál fue la respuesta? La municipalización de las empresas. La municipalización, cosa que en el sistema local se pudiera, el alcalde directamente ver estos temas. ¿Por qué ha fallado? Primero, porque los alcaldes de todos los signos no han puesto la plata donde tenían que ponerlo y sacado dinero de donde no tenían que haber sacado. Por eso están las querellas, la cosa que se ha metido, porque han desviado los fondos. Segundo, porque no había el dinero suficiente para hacerlo. Entonces ahora están diciendo, ¿sabes? No, saquémonos del nivel municipal, hacemos a nivel provincial. Como que si eso, por ese solo hecho le va a dar más dinero. Si al final de la vida, y hay que ser sincero, si tú tienes un gobierno descentralizadísimo, todo centralizado, perfecto. ¿Y qué pasa si los gobiernos locales no tienen dinero? ¿Y de dónde sale el dinero? No sale del Estado, sale de la empresa privada, de la libertad, ¿cierto? Por tanto, si tú no aseguras una libertad donde el Estado se meta menos, donde bajes impuestos, donde tengas menos regulaciones y tengas muchas empresas privadas, el Estado va a poder nutrirse de eso. Pero con esta asfixia, donde dice que si usted quiere poner una clínica, usted no la ponga porque el Estado le va a poner, ¿cierto? Y porque resulta que yo Estado voy a ser mejor que usted, mejor que usted y voy a meter más dinero, entonces yo clínica, ¿qué tengo que hacer? Poco, ¿cierto? Yo quiero buena educación, quiero buena concentración. No, señores, los colegios privados, los subvencionados tienen que desaparecer. Entonces dicen, quieren empresa privada, pero cuando le dicen, miren, yo quiero poner un colegio, yo profesor quiero poner un colegio, no, tiene que, yo al Estado tengo que darle todo. O sea, cuando te limita la libertad, te están diciendo, ¿sabes? Va a tener menos dinero. Entonces, es tan feliz esto de decir, sistema parlamentario, sistema presidencial, semipresidencial, sistema federal, no federal, de comunidades, de gobernanza. Es tan feliz que la gente te mira y dice, pero si yo quiero trabajar, quiero tener una salud. No, es que es la Constitución la que le va a dar una buena salud, la que le va a garantizar. Eso es mentira. Entendido. Mentira. Entendido tu punto. Oye, en eso, Eduardo, tú también tienes conocimiento. Hoy día la Constitución que tenemos limita un rol del Estado más activo, sobre todo a la generación de empleo directamente. Hay sectores de la economía donde el Estado lisa y llanamente no puede entrar. Uno de esos es en materia de infraestructura portuaria. Hoy día están limitadas regiones donde probablemente el mercado no es tan significativo. Y por lo tanto la inversión privada no se interesa por estos temas. Pero el Estado, por otra parte, tampoco puede ser más audaz a la hora de la inversión. El ejemplo lo tenemos aquí en Magallanes, en la infraestructura portuaria. Esos son elementos también que tienen que estar en esta discusión de la Constitución, ¿no te parece? Bueno, se mantienen más o menos las mismas reservas que la Constitución establece para el Estado. La ley 19.542, que es la ley que regula el sistema portuario, establece que los puertos estatales no pueden construir frentes de atraque. El último fuerte de atraque que se construyó fue en el año 90-91, creo que fue el de Mardones, que fue una decisión presidencial en contra de la propia ley. La decisión presidencial del presidente Frey de la época dijo, se construye el muelle Mardones. Pero el último muelle que se construyó por parte del Estado, nunca más se ha vuelto a construir porque expresamente la ley establece que las empresas del Estado no pueden construir frentes de atraque
lo que tienen que hacer en este caso, si es que existe la necesidad de un frente de ataque, es licitar el negocio. Y solo y cuando no existan interesados, ahí podrá, ni siquiera ahí se debe, podrá el Estado, ¿no es cierto?, ver la necesidad de construir un frente de ataque. Nunca se ha hecho. La verdad es que la ley estableció, la ley fue bastante buena para los grandes puertos, Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, donde el nivel de negocio era interesante para los privados y le permitió al Estado licitar esos muelles, recibiendo los mismos ingresos que tenía hasta el momento, y más aún todavía, y más encima que los privados hicieron las inversiones. Pero en los puertos pequeños, como el caso de Magallanes, no existe suficiente negocio para justificar un interés del privado que le pague a la empresa portuaria y que más encima haga inversiones. Y ahí hay una limitación de la ley, ¿no es cierto?, que no ha podido ser cambiada porque es parte de la naturaleza de esta ley coercitiva en contra del Estado. En la mayoría de partes del mundo es el Estado el que construye puertos y aeropuertos. Contrario, fíjate que en el caso de los aeropuertos es al revés, porque en los aeropuertos el Estado construye las pistas, que es el 70% de la inversión. Y solamente le pide al privado que construya la infraestructura de respaldo. Así que efectivamente es una ley que hay que cambiar. Yo creo que hay que volver a recuperar el rol del Estado sin que eso signifique dejar de lado al privado, porque de repente en estas alianzas estratégicas públicas-privadas existen mejores oportunidades para la comunidad. Ahí es. Gabriel, en los minutos que ya nos están quedando, estamos por terminar, me están apurando para entregar el programa. Gabriel, tu reflexión final. Ahora todo participar, a cuidarse, validar un poco la opción de quienes estamos en partidos políticos, porque finalmente son como caminos predecibles, la gente conoce los sectores políticos y cómo piensan, hoy está bastante distribuido y es conocido quienes están por el apruebo, por el rechazo, pero en las futuras opciones también, a propósito del panorama electoral. Nada contra los independientes, tienen tremenda opción también, pero hay un ejercicio que hacemos quienes estamos en partidos políticos, que formamos parte de instituciones, no somos... No vamos a seguir caminos audaces, sino que el fruto cae muy cerca del árbol siempre, así que validar esas ideas que muchas veces se ponen en duda, aprovechando el espacio. Ok, no olvidar, este 25 de octubre, votar con su carnet de identidad, su lápiz pacta azul y con todas las ganas de querer ser parte de este proceso. 30 segundos, Hernán. No, no se puede llamar a votar por una opción, siempre hay que ser respetuoso de eso, simplemente fíjese bien quién le está diciendo que durante 24 años gobernaron, dijeron que se podía hacer esto, otro, no lo hicieron, y ahora dicen que con cambio de constitución sí lo van a hacer. Si 24 años no lo hicieron, ¿dónde va a hacerlo? Eso. Muy bien, Eduardo, Hernán, Gabriel, un gusto de estar con ustedes nuevamente en Pauta Semanal y esperar participar, por cierto, con todas las ganas este día domingo, plebiscito en Chile, 25 de octubre. Hasta la próxima, en Pauta Semanal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal.